¿Pero tu misión ahora es convertir gente al catolicismo? O sea, evangélicos al catolicismo. Yo creo de que siento una obligación interna en comunicar aquello que he conocido y que doy fe de que es verdad. Pero te hago una pregunta. Mirá lo que A ver. por ahí es una pavada lo que te voy a decir, No, ¿no? no. Pero vos recién decías, Dios te va a juzgar con respecto a la luz que vos tenés. Sí. Si vos sos evangélico y nunca sos expuesto a todo esto, entonces Dios te va a jugar con la data que tenés. Sí. Entonces vos saliendo con un megáfono, bajo esta cosmovisión, a tirar toda Loco, esta estás data, condenando a la gente. no nos estás como mandando, viste, todo lo... Bueno, pero ¿no? bajo esa percepción no vayamos a predicarle a las tribus que están metidas No en el vayamos, medio del es lo que Amazonas. Porque, y bueno, le estás presentando a Cristo. ¿Y si lo rechazan? ¿Qué hacemos si lo rechazan? Los estás condenando. Entonces, bajo ese parámetro no salgamos a evangelizar, porque los estarías Ok, condenando. pero entonces esta sí es tu misión. Yo siento, a ver, Porque- misión. Porque porque- algunas veces pero- cuando alguien piensa en misión... Pero porque así como te digo, que te calmaste un poco el último año, sí también pegaste un giro de vas menos contra el ateo, vas menos contra Sí. el agnóstico, Pero y es que es más siento- una cuestión de... Siento la obligación, o sea, imagínate, a ver, evangélico, vos, o cualquier evangélico que verdaderamente ama a Jesús, ¿no sentís el deseo, independientemente de las formas, que las formas pueden cambiar porque se adaptan a nuestra personalidad? Pero independientemente de las formas, ¿no sentís el deseo de comunicar a Cristo, de contar a Cristo, de gritar a Cristo, de que todos sepan quién es Cristo? Ujú. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo ir en contra de esto. Vos, si verdaderamente amás a Jesús, vos no podés dejar de hablar de Jesús. Claro, pero digo, pero tu foco es más... es como si fuese menos hacia el afuera y más hacia el adentro, si es que ese adentro, bajo tu óptica, incluiría protestantes y católicos. ¿Me explico? Sí, porque en definitiva yo creo que el evangélico, si el catolicismo es verdad, no es que el evangélico se va al infierno. No, porque los mismos documentos oficiales de la Iglesia Católica en el Segundo Concilio Vaticano dicen de que el evangélico puede ser salvo. Es que igual, perdón, pero es como me rompe la cabeza porque vos estuviste de este lado evangélico, ¿viste? Sí. Y nosotros es como la constitución máxima, ciencia y verdad es la Biblia. Sí. Y cuando vos me citas, no, porque hay un documento del Vaticano que dice esto, es como que mi cabeza crashea de como, claro, está al mismo level de autoridad. Bueno, en definitiva, yo considero de que sí, está al mismo level, pero no es que yo te lo estoy citando porque está al mismo nivel, simplemente para contarte a vos Sí, lo sí, que sí, la lo entiendo, institución dice, nada más. Después Com- discutiremos si tiene la misma autoridad o no, esa es otra discusión. Completame ese pensamiento. Pero lo que el Concilio Vaticano II, o sea, concilio no se puede pensar grado más alto que la resolución de un concilio ecuménico, lo que el concilio ha determinado es, ¿el evangélico puede salvarse? Claro que sí, se puede salvar. Ahora, sí, yo creo que si nos ponemos a pensar detenidamente, si el catolicismo es verdad, el evangélico está corriendo un gran riesgo en cuanto a su salvación. No estoy diciendo está siendo condenado al infierno. Estoy diciendo está corriendo un gran riesgo en cuanto a su salvación. ¿Por qué, me preguntarás vos? Por el tema de la Eucaristía. El significado de la Eucaristía, el pan y el vino. ¿Qué es el pan y el vino? Dependiendo de lo que sea el pan y el vino, está O sea, íntimamente ese vinculado. es uno de los semáforos como verde-rojo que te marca la salvación. Totalmente. Jesús en O Juan sea, capítulo 6. El que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, no es digno de mí, o el comer de mi cuerpo está vinculado a la salvación. No recuerdo particularmente, no sé si tenés alguna Biblia, te lo leo ahora mismo. Juan capítulo 6 te señala que el comer el pan y beber el vino está íntimamente vinculado con la salvación. Entonces, bajo esa óptica, la denominación cristiana que a la Santa Cena convierta en Eucaristía o le aplique esa lógica o haya un sacerdote verdadero que le haga comer Ahí es eso, donde está el punto. El sacerdote verdadero, la legitimidad de los ministros. pero la legitimidad no te la da la Iglesia Católica. La legitimidad, vamos a ponerlo de esta manera, porque pensar en la Iglesia Católica automáticamente nos lleva a Roma, Vaticano y cosas por el estilo. O sea, No. yo puedo ser un sacerdote legítimo Hay- bajo hay- tu mira, óptica sin mira, ser católico. Mira, veámoslo de esta manera. ¿Cristo fundó una iglesia? Sí, vamos a estar de acuerdo con que sí. En las páginas de la Biblia hay una sola iglesia que es fundada por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No hay muchas iglesias. Hay una sola iglesia, tanto fundada por Cristo como a lo largo de la historia. Hay una sola iglesia. Los que están fuera de la iglesia no son iglesias, son herejes. Yo no estoy diciendo que los evangélicos sean herejes, ¿eh? Te estoy simplemente remontando al pasado. Los que están fuera de la iglesia son herejes o son paganos para la iglesia primitiva, pero hay una sola iglesia. ¿Cómo identifico la verdadera iglesia?
por sus legítimos ministros. ¿Cómo una persona es un legítimo ministro? Por la autoridad que a mí me unge, por así decirlo, como tal. Por dar un ejemplo, los obispos en la Biblia, en el libro de los Hechos, llegaban a ser obispos porque habían apóstoles que los ordenaban como obispos. Una persona no podía simplemente decir, tengo ganas de servir a Jesús, a partir de ahora soy obispo, soy pastor o soy esto. Un pastor evangélico, ¿cómo se vuelve un legítimo ministro? Ahí donde está el punto. Yo te digo lo que a mí me está vibrando. Yo siento que es como desde se puede salvar un evangélico, es como, no los condeno, en buena onda, tipo, che, Y a la vez, ¿sabes qué siento? Es como medio buscar una aguja en un pajar que te salves a la vez. Porque o sea, que la Eucaristía, que tenés que tener un legítimo ministro, como que se empiezan a caer los requisitos. Pero eso es lo que decía Jesús. Bueno, pero eso es lo que decía Jesús. Bueno, pero digo, al final del día es como, o sea, la posta es casi un milagro que te salves siendo evangélico. Yo dije, no sé si casi un milagro, pero yo te reconozco de que es. Pero por eso, es riesgoso ser evangélico. Vos decís, un evangélico no va al infierno, ¿se puede salvar? Sí. O sea, suena un poco honesto, porque al final, si vos escarbás, es casi imposible que eso pase. Bueno, no, pero pará. Una cosa es decir, no pasa, donde vos cerrás la puerta, y otra cosa es decir, es riesgoso ser evangélico y tratar de adquirir la salvación per se. O sea, yo no puedo decir el evangélico necesariamente se salva, como tampoco puedo decir el católico necesariamente se salva. Pero yo no puedo decir el evangélico necesariamente se salva. Ahora, ¿puede salvarse? Claro que puede salvarse, pero corre un alto riesgo. ¿Por qué? Por ciertas doctrinas que son fundamentales para la vida del cristianismo. Y que yo entiendo el evangélico que esto le puede hacer ruido, porque como decíamos al principio, quien está dentro de ese círculo, dentro de ese mundo, te hace mucho ruido porque yo conocí esta forma de ver la fe. Por eso es que el testimonio histórico es tan importante. ¿Por qué? Porque tu fe, para ser una verdadera fe cristiana, tiene que coincidir con la fe histórica de los cristianos. Vos no podés en el siglo XXI decir arbitrariamente, bueno, esta es la forma en la que yo vivo mi fe porque así interpreto la Biblia. No. Hay toda una herencia cristiana, hay todo un bagaje histórico cristiano. Entonces, la pregunta es, el evangélico en esto tiene que hacerse esta pregunta. ¿Cuánto mi forma de vivir la fe coincide con la históricamente cristiana? Y ahí vos te vas a llevar una sorpresa. Yo me llevé una sorpresa. Cuando empecé a ir directamente a los documentos más antiguos de la fe cristiana, digo, campeón, perfecto. Estoy bastante lejos. Entonces, no tiene que ver con una imposibilidad, sí tiene que ver con un riesgo. Con una bajísima probabilidad. Con una bajísima probabilidad, por el tema del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el principal factor. Ok. Me quedó claro, pero como que lo quería poner... Choca, obviamente choca. No, obvio, pero a lo que voy es como eso de... Por eso que percibo como... Ese primer acercamiento es como... En realidad no, pero la verdad sí, ¿entendés? Es como, sí. Te podés llegar a salvar, pero es que suponete lo siguiente. Acá porque no tenés muchas chances. Te voy a poner dos escenarios que son fácil de entender. Suponete lo siguiente. Suponete que vos naciste en una iglesia evangélica, que no tuviste otro contacto con la fe cristiana que no fuera el de la iglesia evangélica, y moriste en ese contexto. ¿Dios te podría juzgar por no interpretar correctamente ciertas doctrinas? Y si Dios es justo, probablemente tu juicio dependa necesariamente de las circunstancias que a vos te tocaron vivir y cómo vos adquiriste cierta información respecto a la fe, respecto al cristianismo. Ahora, suponete que vos, como evangélico, tenés la oportunidad de analizar verdaderamente de qué se trata la fe cristiana. Dios te lo está presentando así. Y vos le das la espalda a eso. El juicio es otro, porque sí tuviste la oportunidad. Lo mismo que pasa con el indio. El indio que nunca tuvo contacto con el cristianismo, Dios no se va a presentar delante de él y va a decir, no creíste en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? Si yo no sabía que existía un tal Jesús. Entonces, ¿existe la probabilidad? Claro que sí, en base a lo que conoce respecto a la verdad. Y te hago una pregunta como en este sentido, ¿no? Se me viene a la cabeza la historia, no sé, del ladrón crucificado y pienso, una persona que fue expuesta toda su vida a este tipo de verdades y que dijo, la verdad que el catolicismo para mí no es verdad, paso de la Eucaristía, paso de la autoridad de la Iglesia Católica, pam, llega a su último momento en el lecho de muerte. ¿Hay salvación de último minuto? ¿Pasa algo ahí o ya está jugado? Todo depende de lo que... de cuáles sean tus convicciones. Si vos realmente estás convencido, por dar un ejemplo, si vos estás convencido que el catolicismo es verdad,
Pero mismo si lo rechazás, evidentemente vos mismo te estás condenando. Ahora, si vos honestamente estás creyendo que el catolicismo no es verdad y en el último momento de tu vida te das cuenta que estabas equivocado y de todo corazón te das cuenta, pero es obvio, ¿por qué? Porque es una respuesta. Dios lo que necesita es que vos correspondas con aquello que estás, que sabés que es verdad. Es esa la forma de juzgarte de Dios. Dios no te va a juzgar por aquello que vos no conocés. Dios te va a juzgar por aquello que vos conocés y cómo correspondés con eso que vos conocés. Entiendo. Dentro de la perspectiva Me genera católica, cosas. dentro de la perspectiva católica, hasta un ateo puede ser salvo. Claro. Dentro de la perspectiva católica. Y sí, Y porque es que si vos te si pones no a tenés la pensar, información, pero es que si vos te pones a pensar, este planteo es mucho más coherente y mucho más consistente con la misericordia y el amor de Dios. Dentro del plano evangélico, no sé si se podría llegar a decir que hasta el ateo puede llegar a ser salvo. sí, entiendo tu punto. Ahora también es como una cuestión de decir esto que te decía, te conviene no predicar, en un sentido. Pero si lo llevamos, si lo trasladamos también al mundo evangélico, No, bueno, total. Bueno, pero en realidad no, porque el mundo evangélico es como, por default van todos al infierno, en muchísimas denominaciones. Entonces ya te cambia. No es que vos con la información que no, es como tenemos que salir porque se van, ¿me entendés? Vos sos musulmán, adoraste a Alá, tipo, estás mal. dependiendo de qué evangelicalismo prediques. Totalmente, es lo que te decía recién.